Radio Pasión Us presenta un espacio para el crecimiento espiritual. Evolución. Evolucionamos para aprender, para ser mejores, para desarrollar la plenitud de nuestro ser. Evolución 2025. Con la comunicóloga, terapeuta y coach espiritual, Claudia Asunzolo Rivera. Porque todo lo que existe está en evolución. En Radio Pasión Us, seduciendo tus sentidos. Hola, soy Claudia Asunzolo Rivera y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Evolución 2025, el programa para hablar de espiritualidad. Y lo he comentado en algunas ocasiones, el objetivo de este programa no es convencer a nadie de nada, ni tratar de cambiarle a nadie sus creencias o su ideología, sino ser un programa de reflexión, un programa de acercamiento a las diferentes posturas y tradiciones de la espiritualidad, ser un programa que hable de lo importante que es la espiritualidad en nuestra vida, que a veces no le damos la importancia y el lugar que debieran tener, y el conocer las diferencias y las similitudes entre las diferentes posturas espirituales, conocer las diferentes posturas espirituales para conocernos mejor los unos a los otros y así podernos entender, respetar y amar, porque no se puede amar lo que no se conoce. Soy Claudia Sonzalo Rivera, bienvenidos a Evolución. Estoy transmitiendo desde el bello pueblo mágico de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y amigos, tengo yo la idea, a ver si ustedes coinciden conmigo, de que en países como México y la mayoría de los países latinoamericanos, donde el mayor porcentaje de la población es católica por el rito de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la gente piensa que es la única iglesia católica que existe, o se nos olvida que hay otras iglesias católicas, siendo que hay más iglesias católicas, y no me estoy refiriendo a las iglesias cristianas, porque bueno, cristianas son todas las iglesias que están basadas en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Eh, pero cuando yo me refiero a iglesia, digo, y si hablara de iglesias cristianas, tendría que estar hablando también de la iglesia luterana y de la calvinista y de la anglicana y de los testigos de Jehová y de los protestantes, pero vamos a hablar específicamente de católicos. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre de ser una iglesia católica y una iglesia cristiana. Pero estoy hablando, decía yo, de iglesias específicamente católicas. Y es que no solo existe, repito, la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino otras. Resulta que la Iglesia Católica Apostólica Romana nació en el siglo IV después de Cristo, cuando el emperador Constantino I ordenó la construcción de la Basílica de San Juan en Roma y se adoptó entonces esta religión, la Iglesia Católica, como la oficial de Roma, y se adoptó el término de católico o católica, iglesia católica, que significa única y verdadera, con el fin de establecerla, ya lo dije, como la iglesia oficial, como la religión oficial de Roma, lo cual hay que decir que fue más una decisión política que espiritual y religiosa, porque pues ya eran muchos los cristianos que ya había dentro del Imperio Romano. Se convirtió
en una fuerza muy importante y entonces era importante institucionalizar esta fe, institucionalizar este nuevo movimiento entonces del cristianismo. Existen 24 iglesias católicas llamadas sui juris. ¿Lo estoy pronunciando bien, padre? ¿Sí se dice así? Sui juris, sí, sí. Ok, ok, ahorita lo presento bien, padre. Una de ellas bueno, son 24 iglesias, decía yo, una de ellas en Occidente y 23 en Oriente, que son iglesias autónomas que ellos pueden determinar de manera independiente cómo es su rito, cómo es su disciplina, pero el dogma es común. Así se garantiza una unidad en las creencias, en la fe, y todas estas iglesias son obedientes al Papa. Eh, es decir, sus ritos pueden ser diferentes, sus formas pueden ser diferentes, pero el fondo es básicamente el mismo y todas reconocen al Papa, en este caso actualmente al Papa Francisco, como autoridad. Ejemplo de esas iglesias son la Iglesia Católica Etíope y la Iglesia Católica Bizantina que, bueno, tienen un nombre diferente según la época en la que fueron fundadas, la región geográfica en la que están y quién fue su fundador. Ahorita vamos a platicar de este tipo de cosas, de quién funda las iglesias. Bueno, eh, también hay iglesias que son totalmente independientes a Roma, que no reconocen al Papa como su máxima autoridad. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa copta que se separó de Roma en el siglo XV, sí, en el siglo V, perdón, específicamente en el año 457 por diferencias cristológicas. ¿Qué es esto de las diferencias cristológicas? Pues resulta que después de la muerte de Jesús, en los primeros años del cristianismo y del catolicismo, ahora sí propiamente hablando del catolicismo, los diferentes obispos que iban surgiendo en los distintos lugares en donde se consolidaba la Iglesia Católica Romana, no se ponían de acuerdo sobre algunos conceptos, sobre algunas creencias, sobre algunos dogmas de fe, como por ejemplo la naturaleza divina de Jesús, la asunción de la Virgen, la concepción inmaculada. Y entonces empezaron a tener estas discusiones cristológicas, así se les llama, y sobre la Santísima Trinidad, por ejemplo, el Espíritu Santo. Y entonces había iglesias, obispos que no se pusieron de acuerdo y fundaron sus propias eh, iglesias y a las creencias que tenían estos obispos y en las cuales no estuvieron de acuerdo la Iglesia Católica Apostólica Romana las llamó herejías. O sea, estas ideas que no van conmigo y la Iglesia Católica Apostólica Romana son herejías. Quien crea en ellas está cometiendo herejías. Eh, Resulta que entonces tenemos iglesias, como esta decía, la copta, y también tenemos la iglesia, eh, otras iglesias como la iglesia ortodoxa de Oriente, ¿le estoy diciendo bien, padre? Sí, ahí Sí. vamos a ir purificando los términos. Ok, bueno, ahorita vamos para allá. Entonces decía, la iglesia cristológica, las diferencias cristológicas. Para la iglesia copta, la máxima autoridad es el patriarca de Alejandría, a quien se considera sucesor de Marcos el evangelista. Ojo, no de Pedro el apóstol, sino de Marcos. ¿Por qué de Marcos? Porque fue él quien acudió a esa región del mundo a evangelizar, quien llevó allí las enseñanzas de Jesús, y entonces su fundador no fue Pedro, sino fue Marcos. Esta iglesia católica ortodoxa copta está presente en Egipto, en Libia y en Sudán.
Por el número de seguidores y por su impacto mundial, la Iglesia de Roma es la más importante, por decirlo así, por decirlo de alguna forma, seguida por la Iglesia Ortodoxa de Oriente, que se considera a sí misma la continuación ininterrumpida de la Iglesia cristiana fundada por Jesús y sus apóstoles. Tras varios desencuentros y conflictos con la Iglesia romana, el 16 de julio de 1054, la Iglesia de Roma y la Iglesia de Oriente se separaron en lo que se llama el Cisma de Oriente. Les platico, amigos, que existe hoy en día un movimiento llamado ecumenismo que busca la unidad de todas las iglesias católicas. De hecho, como parte de este esfuerzo, el Papa Francisco se reunió en el año 2016 con el patriarca de Moscú, Cirilo I, en La Habana, Cuba. Fíjense que desde que fue el Sismo de Oriente hasta el 2016, ambos líderes nunca se habían vuelto a reunir. Bueno, la cuestión es que yo hace mucho tiempo que ando con ganas de poder conocer más de estas iglesias y lee uno y como que no queda muy claro, pero sí, como siempre me pasa, a veces nada más es cuestión de buscarle un poquito o a veces nada más es cuestión de tener un poco o un mucho de paciencia, pero las cosas siempre me llegan. Ojo, amigos, a todas las cosas tarde o temprano nos llegan si las pedimos con fe, si realmente las deseamos con el corazón y si podemos tener un poquito de paciencia. Yo hoy tengo el gusto enorme de que esté con nosotros el padre Francisco Javier Castro Figueroa, le dicen sus feligreses, el padre Pancho, y él me está haciendo favor de atender esta entrevista hoy desde su natal Chile. Lo voy a presentar. El padre Francisco Castro es un sacerdote chileno que se define católico, apostólico y humano. Me encantó eso, padre. Pertenece a la tradición oriental de la Iglesia Católica. Fue ordenado hace 13 años dentro de la misión sacerdotal tercermundista. Ahorita nos explica qué es esto, padre, por favor. Y actualmente pertenece al clero de la Santa Iglesia Católica Apostólica y, ¿cómo se dice? Vladicado, Radicado ortodoxo. Vladicado ortodoxo de todo Chile y el Cono Sur. Perfecto. Iglesia que se encuentra en comunión con el Patriarcado de Constantinopla y la Nueva Roma, que desciende del apóstol San Andrés, hermano de San Pedro. Ha sido activista, acompañante espiritual y defensor de los derechos de las comunidades LGBTIQ, disidentes sexuales y preferencias existenciales. Tiene estudios y formación en Chile, Argentina y Brasil. Es experto en Biblia y diversidad sexual. También pertenece a la Red Nacional de Sobrevivientes, que agrupa personas que han sido víctimas de abuso en entornos institucionales. Ay, padre, un montón de cosas interesantes que platicar con usted. Pero entonces, a ver, el rito Que este, no alcanza el tiempo. sí. Vamos a ver cómo lo estiramos y si no, nos echamos una segunda entrevista, padre. Estábamos hablando que entonces básicamente el rito del que usted no se puede hablar es de la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente o Iglesia Ortodoxa Rusa, es lo mismo. No, No, a ver, porque no. ya me hice bolas. Hay que entender que, bueno, primero saludar a todos y cada uno de los auditores de Radio Pasión, a Gracias. todos tus fieles seguidores que en este momento están conectados a tu programa y darle las gracias por invitarme a participar de él. Lo que significa ser católico es dentro de la iglesia, la catolicidad es una cualidad de la iglesia. Ok, Las cualidades de la iglesia es que es una santa, católica y apostólica. ok, Son sus 4 definiciones. ajá, Es una porque es una comunión de iglesias que puede tener diferentes tradiciones y diferentes maneras de expresar la fe.
Entre esas Ajá. está la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, y todas las demás iglesias que ya provienen y nacen del pensamiento de Jesús de Nazaret. Es santa porque su fundador nosotros reconocemos que es santo, que es Jesús. Ujú. Es apostólica porque todas vienen de diferentes tradiciones apostólicas o de diferentes apóstoles. Hay que entender que San Pedro no era el único apóstol de Jesús, sino Ujú. que Jesús tuvo 12 apóstoles más y cada uno tuvieron una relación diferente con Jesús y tuvieron algo que contar de su experiencia con Jesús, ¿ya? Sí. Y, y la catolicidad es que somos universales, es una religión o es una experiencia de fe desde lo que se vive como que con Jesús de Nazaret para todas las personas. Ujú. Eso es. Ser romano o ser ortodoxo ya es otro adjetivo que ya viene por las separaciones humanas, netamente Sí. por cuestiones de ego, cuestiones de interpretaciones doctrinales y cosas así, muchas veces de no querer agachar el moño ante el otro y no reconocer cierta supremacía. Ujú. Hay que tener en cuenta de que Jesús de Nazaret nunca en su mente tuvo el concepto de formar una religión ni una iglesia. Sí, de Él usted es siempre una iglesia institucionalizada. nunca lo pensó, él pensó siempre en una comunidad de hermanos, Ok. en una experiencia de vida, en una manera de transmitir la relación que hay del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Al cabo del tiempo se institucionalizó. Cada apóstol se fue muerto Jesús y vuelto al cielo. Cada uno, después del envío en el monte, se fue a desparramar el evangelio y a dar a conocer su experiencia de Jesús. Y en cada una de esos lugares fundó comunidades cristianas. Cada comunidad tuvo su cierta manera eh, de vivir su fe. Algunos, por ejemplo, eh, tenían hacían la comunión con pan normal, otros lo hacían con pan ácimo, y ahí se fueron como separando de acuerdo a la realidad cultural de que cada comunidad se fue cimentando y todo su contexto que la fue rodeando. Ujú. La iglesia, que podríamos decir ya que se empieza como a formar como un cuerpo de personas que tienen que tener una cierta jerarquía y que ya se llama como una iglesia, que entre la católica romana y la católica ortodoxa tenemos muchas cosas parecidas. Nosotros igual tenemos la misma división de sacerdotes, diáconos y obispos. Entonces no son muchas las diferencias, son cuestiones netamente puntuales y teológicas y de costumbre, Ujú. ¿ya? Ujú. Cuando ocurre, empiezan a haber ciertos roces, como tú bien lo dijiste, cuando la iglesia, cuando Constantino mete su cola y institucionaliza el cristianismo. Ujú. De ahí para atrás la iglesia cristiana era una. No había Claro. diferencias la católica era una, no había diferencia entre ortodoxa, entre romana, entre copta, entre sirios, no, eran todas seguidoras de Jesús de Nazaret, no había diferencia. Entonces, institucionalizar y hacer que esta religión fuera la religión del Estado, también tuvo que tener y ceder ciertas cosas al Estado, Ujú. cosa que otras iglesias no quisieron. Ujú. Importantísimo. Porque si, porque ser parte del Estado te daba ciertos privilegios. Y el mensaje de Jesús no es un mensaje de privilegios, al contrario, es de desprendimiento, solidaridad y todo eso. Claro. Entonces ahí ya empezó a como a colocarse, como diríamos en estos términos actuales que dicen los jóvenes, a ponerse media tóxica la situación. Ajá. Ok. Sí. Entonces, las demás iglesias quisieron desintoxicarse de lo que es el poder. Y si te das cuenta, la institución, cómo está institucionalizada la Iglesia Católica Romana, es muy parecido a cómo está institucionalizado el Imperio Romano. No Sí, pero vamos, no cambió mucho. tenía muchos compromisos, por decirlo así, con el César. Claro. Entonces, el término sumo pontífice era un término netamente que correspondía al emperador romano. Mm. Entonces, las iglesias que se mantuvieron lejos de todo este problema que tenían ellos en Roma, empezaron también a crear sus propias instancias de fe y sus propias costumbres que los vincularan en ciertas cosas comunes que al final fueron los siete concilios que nosotros reconocemos y respetamos como orientales o ortodoxos, como también los católicos romanos lo van a reconocer.
De ahí en adelante ya van a haber ciertas diferencias en cuanto, por ejemplo, la situación del Espíritu Santo, que nosotros reconocemos que proviene del Padre, los romanos dicen que proviene del Padre y el Hijo, y así ciertos dogmas que van agregando los romanos, que habían algunos que nosotros sí aceptábamos y otros que no compartían. Pero eso no quitaba de que dejáramos de ser familia. Es como si una familia tuvieran todos el mismo apellido, pero en diferentes casas hay ciertas normas y ciertos ritos que hay que respetar. Por ejemplo, en la casa tuya tú almuerzas a las 12 del día, pero en la casa mía almorzamos a la 1. Ujú, Cuando tú vengas a mi casa, tú almorzarás a la 1, te aguantarás una hora, pero yo cuando vaya a tu casa comeré una hora antes. Pero ujú, son ciertas cosas que hay que se respetaban en esa manera. Ahora, ¿qué pasó? Que como a Roma se le subió un poco el ego, empezó con la cuestión de las llaves de San Pedro y que los huesos de San Pedro están acá y toda la cuestión, y que si Jesús lo nombró como cabeza de la iglesia, era la cabeza de toda la iglesia. Nos dijimos, no, aquí hay que recordar las palabras de Jesús, que Jesús nos dice que todos somos hermanos, que nosotros reconocemos que la piedra sobre la cual la iglesia se fundó no es Pedro, sino la fe de Pedro. ok. Esa es la piedra que nosotros reconocemos como la La piedra fe. sobre la que se funda la iglesia. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? O Pedro a Jesús le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Esa es nuestra fe y eso es Entiendo. lo que nos une. Ajá. Entonces, ahí hay que entrar a hacer ¿cómo se dice? A depurar muchas cosas de los textos, qué quiso decir Jesús, en qué contexto lo dijo y todo eso. Pero en sí, cada una de nuestras tradiciones empezó a mantener su propia línea apostólica. Coincidentemente, Pedro y Andrés eran hermanos, son los dos hermanos pescadores de Jesús, que aparecen en la Biblia. Entonces, Andrés murió en Grecia después de haber predicado allá y fundó muchas iglesias y de ahí viene como la raíz de la ortodoxia. La palabra ortodoxa significa simplemente creer lo correcto. Ok. De alguna otra manera, todos los que creen lo correcto son ortodoxos. Creer Ok. en la Trinidad es correcto, entonces ser ortodoxo. Creemos que Jesús está presente en el pan y el vino, eso es correcto, entonces ortodoxo. Entonces son ciertas cosas que nosotros siempre vamos a tener en común. Quizás la forma sea distinta, pero el fondo va a ser siempre el mismo. Ok. Entonces, en el año 1054, por una cuestión netamente de egos y de malinterpretaciones de ciertas cosas, el patriarca de Constantinopla eh, excomulga al patriarca de Occidente, que nosotros le llamamos así el Papa, o Ujú, patriarca latino, porque él es un patriarca para nosotros. Nosotros nos reconocemos, cada iglesia católica ortodoxa es autocéfala, cada una tiene su propia cabeza. ok. Porque como son 12 apóstoles, deberían ser 12 iglesias o 14 iglesias, porque hay algunas que algunos apóstoles fundaron más de una iglesia en distintos países. Ok. Y entonces, ¿en qué nos parecemos? Que nosotros todos tenemos lo que se llama la tradición, la sucesión apostólica. Ujú, Todos tenemos la sucesión apostólica, porque venimos de diferentes apóstoles, ok. excepto Judas que no alcanzó porque se ahorcó antes. Pero ya después del reemplazo, y ese también tiene que haber fundado alguna iglesia en alguna comunidad. Entonces, de ahí nosotros nos vamos pareciendo. Entonces, cuando la iglesia de Pedro, vamos a hablar ahora de la iglesia de Pedro, porque los Ujú, ortodoxos, si tenemos una cosa en común, todas las iglesias ortodoxas que reconocemos como cabeza de la iglesia, solamente a Jesús. Aquí ningún patriarca ortodoxo es superior a otro, ok. por mucho que tenga de millones de seguidores, como muchas veces el ruso. El ruso cree que porque tiene millones de seguidores es la más grande e importante, no para nosotros los ortodoxos. Todos los patriarcas son iguales. Ok. Esa es la diferencia. En cambio, la iglesia de Pedro, ella siempre se pensó y se creyó como la iglesia principal porque Jesús le entregó la llave y todo eso. Entonces, ahí empezaron unos ciertos problemas de ego y ciertos problemas de,
de costumbre y ambos se excomulgaron. Y ahí cada uno tomó rumbo por su propio lado. Ambos se Nosotros nos excomulgaron. dedicamos Ajá. a... Ambos se excomulgaron, claro, pues sí, había que medir fuerza de alguna manera. Pues entonces la única Mm, manera que cada uno tenía era el poder espiritual, aunque también Roma tenía los poderes temporales, porque el Papa de Roma nombraba reyes, príncipes, todo lo visaba a él, ajá. ¿ya? Pero nosotros no teníamos como esas ciertas cosas. Nosotros quizás había en unas iglesias ortodoxas que ungían reyes, pero no pasaban por el imperio, no eran parte del imperio. Pero esa es una cuestión histórica, que cada iglesia ortodoxa tiene su propia historia. Y en este momento no me acuerdo de todas, con suerte me acuerdo de la mía. Sí, no, Entonces, son muchas, pero la es mucha raíz historia. sí, pues, Ajá. entonces, de ahí nace que cada una tiene su propio camino. Roma se dedicó a lo que es a los países que estaban más cerca de evangelizarlos. Por eso tenemos que Portugal es católica romana, España es católica romana, y así. Y nosotros nos fuimos todos para el lado del oriente de Europa y las otras, y Asia. Ok, Entonces, toda nuestra predicación y toda nuestra fuerza está por esos lados. Que coincidentemente se da de que los católicos romanos en esa zona son minoría, como nosotros donde la Iglesia Católica Romana es dominante, nosotros también somos minoría y somos un poco conocidos. Se así da es. ese efecto. Ahora, en Latinoamérica y América se da de que los españoles llegaron con todo su arsenal de frailes y monjes católicos romanos e evangelizaron el continente, excepto Estados Unidos, que como llegaron los ingleses, trajeron la iglesia anglicana o la iglesia episcopal que es ahora. Eso es como a grandes rasgos de la historia de todos los problemas. Ok, Es solamente cuestión de ego, nada más. hay diferencias circunstanciales, circunstanciales no, sustanciales, en el credo, en la interpretaciones de la doctrina, hay diferencias teológicas importantes, en el canon bíblico, o sea, el canon bíblico es el mismo, los libros que Hay, conforman la Biblia, amigos. el canon bíblico de la Iglesia Ortodoxa es un poco más amplio porque nosotros aceptamos y reconocemos eh, todo el Antiguo Testamento que se tradujo de lo que se llama la Septuaginta o la traducción de los 70. Es Ajá, una traducción griega desde las escrituras hebreas que fue ampliamente conocida en la iglesia primitiva. ajá. Esa la reconocemos nosotros. La iglesia católica después con el tiempo fue agregando los deuterocanónicos que también nosotros reconocemos, pero ellos le fueron agregando otros textos más. Ok, Pero en cuanto al Nuevo Testamento es el mismo. Nosotros reconocemos el mismo Nuevo Testamento. son el Solamente mismo, los cuatro evangelios, los mismos. el Apocalipsis, este, o sea, el Nuevo Las Testamento, cartas paulinas, las cartas de los apostólicas, todas son iguales. ok, Tenemos lo mismo. ok, La única diferencia son los textos antiguos. los textos antiguos, porque voy a agarrar mi Biblia. Entonces estamos hablando que de el Nuevo Testamento, o sea, tenemos el Apocalipsis, el libro de Los Judas. 27 libros Ok, esos son los mismos, los cuatro evangelios, los hechos, esos son los mismos. Y nada más, van a ser siempre los mismos. ok, y el Antiguo Testamento es donde ustedes incluyen más libros. Eh, Claro, Génesis, Éxodo, Levítico, todos estos también están en el canon bíblico de la Iglesia claro. de Ortodoxa de Oriente. Ok, los Pero nosotros, por salmos. ejemplo, tenemos un libro que se llama el libro de Susana, el libro de Bel y el dragón, la oración de Azarías, que no aparece en la Biblia Católica Romana, pero sí están los textos de la Iglesia Ortodoxa. ¿Me los puede repetir cómo se llaman? Algunas adiciones al libro de... Sí, hay uno que se llama el libro de Susana, o el texto también de Bel y el dragón, y la oración de Azarías. El libro de Enoc está en su canon bíblico. No, no, No. no porque para los textos judíos, eh,
tengo entendido que lo reconocen como un apócrifo. Sí, ok, Entonces, en ese sentido, nosotros coincidimos con la gran mayoría con los textos del canon judío, ok. que fueron traducidos al griego. Ok, ¿qué diferencias tendrán con la iglesia de Roma? Navidad es más o menos igual. Celebramos las mismas fiestas, todas las mismas fiestas, pero con una cantidad de días después. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos y nuestro calendario es el calendario juliano, Ok, que es el calendario que tuvo Jesús de Nazaret. ok, El calendario juliano se instaura en el año 46 antes de Cristo, por eso se llama juliano, por el propio Julio César, que fue el calendario para todo el Imperio Romano y es el calendario que utilizó durante toda su vida Jesucristo y la iglesia primitiva. ok, ¿Qué pasó? Que como también es un calendario solar, el calendario gregoriano, que es el que se creó para la iglesia de Roma, tiene una diferencia de como de 7, 8 días, porque en el año 1580 y tanto, eh, cuando Europa toma el calendario gregoriano, el 4 de octubre fue el último día y del 4 de octubre al otro, hoy día es 4 de octubre y mañana es 15 de octubre. ok, ok, no hay Entonces, tan, esos días que estuvieron, claro, esos días se perdieron. Y era para hacer un ajuste de tiempos y de fechas. ok, con el calendario gregoriano que es el que usamos en Occidente. Claro, por eso Roma celebra Navidad el 24 de diciembre y nosotros lo celebramos el 7 de enero. Ok, ok, y la Este año Cuaresma, la Semana Santa, también es de fecha móvil. es movible también, pero Ajá, este año va a ser el año en que las dos grandes fiestas de Pascua y Viernes Santo y Pascua va a coincidir tanto para la Iglesia Católica Oriental como para la Iglesia Católica Romana. ok, ok. Se va Eh, a dar ese efecto. ¿Ustedes creen en Y la, juntos vamos a celebrar la misma fecha, ¿no? Nosotros no vamos a celebrar unos días después, vamos a celebrar el mismo día porque el ajuste de los años pasaron hasta que justo cayeron este año en la misma fecha. y caen en la misma Este fecha? otro año ya va a cambiar. ¿Ustedes creen en la Santísima Trinidad? Sí, pues, sí, pues, esa Ok, es una creencia ortodoxa, es una creencia correcta. ok. ¿En la reencarnación? Mm, no, en la reencarnación nosotros, la Iglesia ortodoxa, no cree ni en la reencarnación ni en el purgatorio. Ni en el purgatorio. Nosotros, El porque, purgatorio sí era hasta hace poco una creencia de la Iglesia romana, pero resulta ujú, que tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco dijeron que el purgatorio, que no existe. claro, es que para nosotros, claro, para nosotros como ortodoxos consideramos que la reencarnación es contrario a lo que pide a la experiencia de la Biblia y difícil de armonizarlo con la creencia de la resurrección. Ok. Entonces ahí entramos en ciertas discusiones. Eh, Porque al final la reencarnación es la idea de que la esencia de una persona, el alma, el espíritu y la conciencia comienza una nueva vida en un cuerpo de una forma física diferente. Ujú. Nosotros no creemos en eso. Ahora, yo lo voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo soy, Francisco Castro, no estoy hablando en nombre de la ortodoxia, pero yo tengo un concepto bien claro, Ujú. que es, y que me ha dado, cierta manera, como argumento para sostener ciertas cosas que en la vida cotidiana de las personas suelen suceder. Dígame, padre. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Que no porque no aparezca en la Biblia significa que no existe. Ujú. Por ejemplo, en la Biblia no aparecen los pingüinos, Ujú. pero como por dar un ejemplo. Ujú. Entonces, esas realidades humanas yo no las puedo solamente cuestionar netamente o decir que existen o no existen porque la Biblia lo dice. Porque hay muchas cosas que la Biblia, por su contexto histórico, geográfico y un sinfín de otros términos que podríamos decir, tiene una realidad que desconocía de lo externo.
Ujú. Entonces, paralelamente, habían otras creencias y otras realidades, por ejemplo, que a la par de que mientras Jesús caminaba en la tierra, se estaban desarrollando en Asia, pues, en los países japoneses, en los países del Oriente. Entonces, que también son realidades que no se pueden desconocer. Entonces, en ese sentido, yo soy muy respetuoso. Yo, Francisco Castro como sacerdote, pero la ortodoxia también tiene su propio pensamiento y ahí no lo puedo cuestionar. Por algo lo pensaron y lo meditaron por muchos años. Pero a la luz del siglo XXI hay muchas cosas que quedan en un anacronismo que no lo podemos sostener como una realidad absoluta en estos tiempos. Ya, entiendo. Interesante. Padre, acá en el perfil que leí de usted, dice que usted es miembro de la misión sacerdotal tercermundista. ¿Qué es esto? La misión sacerdotal tercermundista es una sociedad de vida apostólica fundada en Argentina por un sacerdote que después se fue elevado a obispo y que se traduce en una experiencia de ser sacerdotes desde una realidad más concreta con la gente de las periferias y los pobres. Entonces, nosotros en la sociedad, en la misión sacerdotal, reconocemos a la iglesia como el todo que es. Para nosotros como sacerdotes, a pesar de traer la sucesión apostólica de Roma, nosotros no nos descuadramos de eso, de que Roma solamente es el centro del mundo y el ombligo del mundo, y reconocemos que nosotros podemos servir a las personas con amor en todas las tradiciones cristianas que reconozcan a Jesús de Nazaret como el único Salvador. Ujú. Es decir, nosotros no nos hacemos, ni nos complicamos en participar como sacerdotes en un ritual, por ejemplo, en un rito luterano. Si el pastor como hermanos dentro de la fraternidad nos invita a participar de su Santa Cena, nosotros lo vamos a hacer con el respeto y con lo que dice Jesús, que donde dos o tres se reúnan en su nombre, Él está en medio nuestro. Entiendo. Esa es nuestra premisa principal. Ujú, Nosotros no hacemos diferencia ni de personas menos, la vamos a hacer desde las religiones. ujú. Reconocemos que en todas y en cada una de ellas hay semillas de la verdad y esa verdad la respeta. Ahora, ¿por qué podemos participar y servir en todas las iglesias pues, de tradición católica? Puede ser ortodoxa, católica romana, sirio, copta, todo eso, porque traemos sucesión apostólica válida, que es lo que nos traduce en lo que es la canonicidad, que nos hace sacerdotes como cualquier otro sacerdote. Pero ¿qué Por nos eso cuando ordena? yo Porque dices, hice mi transición desde la experiencia católica romana a la ortodoxia, no tuve complicaciones porque los ortodoxos, siendo muy complejos para hacer estos recibimientos, vieron que todo estaba en orden, como se dice. Y por eso yo podía hacer tranquilamente y podía ejercer mi ministerio dentro de la iglesia ortodoxa. ok, pero ¿qué nos ordena dentro de la misión sacerdotal tercermundista? El obispo Alejandro Soria, él fue ordenado, es un obispo argentino que él fundó la misión sacerdotal y como tiene la sucesión apostólica válida, la puede transmitir a todos y cada uno de los ministros que él ordena. Porque todo Ah, esto ya, cuando yo ya, fui porque ordenado, dentro de esta misión puede haber sacerdotes de diferentes iglesias. no, No, nosotros como sacerdotes podemos servir en diferentes iglesias. ok, Nuestra identidad es ser sacerdote de la misión sacerdotal. ok. Esa es como una congregación, si lo traducimos para la iglesia, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Como dentro de la iglesia católica, como si fuéramos una orden religiosa. Ah, ya. ¿Cómo eso? Nosotros no, por ejemplo, no tenemos votos de, de castidad dentro de la misión sacerdotal porque para nosotros el celibato es una opción de vida. Dentro de la misión sacerdotal hay también sacerdotes que son casados, como también los ortodoxos tienen sacerdotes casados. ¿Los ortodoxos tienen sacerdotes casados? Claro, esa es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos.
Ok, Nosotros no reconocemos el celibato como una imposición de costumbre, ok, sino como una opción de vida, ok, un llamado, porque encontramos de que tanto el celibato como el matrimonio son estados de vida sagrados y nobles. claro, claro, Entonces, esa es nuestra realidad. ok, Ahora, como tú dijiste al comienzo, la Iglesia Católica Romana, dentro de su contexto de aquellos que reconocen al Papa como su cabeza, hablaste de las 24 iglesias sui juris, ajá, y a pesar de tener su propia cabeza autónoma, igual de alguna otra manera el Papa tiene una cierta injerencia, ok, ¿ya? Pero ellas, dentro de su formación y dentro de su costumbre, tienen sacerdotes casados, ok. porque la esencia del ser oriental es que los sacerdotes sean casados. Y de la iglesia de ustedes, que es la de Oriente, Ujú. Sí, ahí el se, radicado. Nosotros tenemos, quieren algunos, si alguno quiere casarse, se casa. Ahora, cada iglesia va a tener sus propias normas. Hay ajá, algunas iglesias ortodoxas que indican, si tú quieres casarte y ser presbítero o sacerdote dentro de la ortodoxia, puedes serlo. Pero si tú quieres ser obispo, porque a todo esto, el desear ser obispo para nosotros no es un pecado, ajá. porque el apóstol Pablo dice en una carta, si no me recuerdo, a Timoteo, que dice, el que aspira, el que desea ser obispo, desea algo noble, una cosa así. Entonces, para nosotros eso no lo perspectiva del poder, sino desde la perspectiva del servicio. Pero si tú quieres ser obispo, tienes que permanecer serio. Esa es como una condición. Para algunos ortodoxos. Ya había el papel de obispo desde antes de que se creara la iglesia de Roma. Ujú. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no se había institucionalizado la iglesia. Antiguamente todos los obispos fueron casados. Ok, Todos tenían esposa. ok, Por eso el apóstol Pablo en su carta a Timoteo le dice que el obispo sea hombre de una sola mujer, que no sea esto, que no sea esto otro. Entonces era una costumbre normal que el obispo fuera alguien casado, que tuviera una sola señora, que fuera un ejemplo para la familia. Entonces no era algo como extraño, dado que también todos los apóstoles, la gran mayoría, excepto San Juan, que no sé, hay una base que haga referencia que he estado casado, pero todos los demás fueron casados. los demás apóstoles Porque hay que, eran enten- casados. hay que entender que Jesús de Nazaret y sus apóstoles no eran cristianos, en primer lugar, Claro, eran judíos eran judíos, claro. y vivían y respetaban las normas judías. La ley Y judía. para un judío, claro, para un judío ser casado es una bendición. Ujú, Y ser soltero sin tener consagración a Dios era como mal visto. ujú. Claro, Pero si eras consagrado a Dios, no tenía una mal vista, que eran los nazareos, no era mal visto. Pero hay que entender que ellos siempre vivieron su judaísmo, que ujú, lo fueron depurando con el mensaje de Jesús de Nazaret, pero eso fue un proceso de muchos años, claro. ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Pero Jesús era un judío observante, Jesús que era un rompió judío toda la norma. observante, claro, y conocía muy Claro, bien la ley judía y las escrituras. claro. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se fue formando más adelante de la comunidad de discípulos fue también ciertas cosas que también tenían los judíos, que estar casados y todo eso. Ahora, hablando de la otra casa, de la casa de Roma o de la iglesia de Pedro, la situación del celibato es una cuestión netamente económica, no tiene ningún asidero tanto ni bíblico ni teológico. Una cuestión Por eso económica. para nosotros no, por eso nosotros no tenemos, nosotros no nos complicamos con el celibato. Oiga, una cuestión económica, ¿por qué? Antiguamente, ser sacerdote no era solamente una vocación, ser sacerdote era una profesión. Ujú, Las mejores familias enviaban a sus hijos
a monasterios a estudiar. Siempre había, como todavía existen en algunas culturas americanas, de que cuando son muchos hijos, que alguno que salga médico y ojalá otro abogado y otro sea cura, como para que sea casi una familia perfecta. Sí, para que haya de todo Antiguamente, lo que se necesita. claro, Un abogado, para que te defienda la tierra, mm, te defienden en el cielo, te defienden en la tierra y el otro te sana, una cosa así. ándale. Entonces, después que tú salías con tu cartoncito de sacerdote, tú ibas a salir a buscar trabajo, obviamente. Entonces iba a todas las diócesis, había y por haber, y había quizás un obispo que estaba levantando su diócesis y te mandaba a trabajar a un sector. Tú ibas, empezabas a levantar la parroquia, salías a misionar, conocías la gente, levantabas la iglesia, conocías a alguien, te casabas, tenías hijos, hacías la casa parroquial, y si te iba muy bien, la gente seguía donándote cosas y cosas así. Y al obispo tú le dabas el diezmo de tus ganancias, nada más que el diezmo, que era con lo que se sostenía, porque el diezmo fue hasta, no me mal, no recuerdo, hasta antes del Concilio Vaticano II, era una obligación, no era nada malo. ¿Qué pasó? Que Ujú, moría el curita y todos esos bienes pasaban directamente a la familia. Y el que lo había mandado a trabajar tenía que quedarse con el 10% chupándose el dedo. ok. ¿Qué pensaron? No, pues si yo lo mandé a trabajar, eso eran mis terrenos, él era mi empleado, eso me corresponde a mí. Entonces la única manera de poder que yo recuperar eso es sacar lo que me estorbaba. O sea, la señora y los hijos. Con tal que cuando el cura moría después, quedaba todo en manos de la Iglesia Católica Romana. Y ahí que la Iglesia empezó a crear todo su poder económico. Esa es la historia. Y después lo fueron argumentando en sus concilios de ellos, el concilio de Elvira, que había que dejar que los sacerdotes fueran célibes para que se parecieran a Jesús. Y fueron como buscándole ciertas cosas ya forzadamente dentro de la Biblia para que hiciera caer el celibato como algo ya casi un don de Dios. Ok. Entonces, si tú lo ves bíblicamente, dice que Dios en el Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ándele, claro, empezando por el ¿Te das ahí. cuenta? Es ahí la gran cuestión económica del celibato. Mm, claro, es una decisión económica, no está bien que el hombre esté solo. Padre, ¿le puedo hacer una Claro, pregunta personal? sí, ¿Y usted es casado o es no, yo Pero, quiero ser ¿por qué obispo. padre? Sí, quiere ser obispo. No, yo soy célibe, pero por opción. Ajá, ajá. Sí, no, en sí, a mí, como te dije al comienzo, de verdad, a mí los títulos no me asustan no es, mi razón de mi vida es Jesús y servir a la gente, nada más. Ok, Como es el lema de la misión sacerdotal, servir a todas las personas con amor. ok. Si me enamoro, me enamoro, si no me enamoro, no me enamoro. Pero eso va a ser una cuestión que con el tiempo Dios irá a decidir también. Yo siempre le pregunto a él y lo invito a mis decisiones, a que me acompañe y me ilumine. Bien, 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 muy bien. Tenemos otra preguntita. Vamos a necesitar hacer el otro programa, ¿eh? Porque usted dice que también pertenece a la Red Nacional de Sobrevivientes que agrupa personas que han sido víctimas de abuso en entornos institucionales. ¿Qué hacemos, padre? ¿Lo dejamos este tema para este programa que ya le queda muy poquitito tiempo? Nos quedan 6 minutos. O mejor Ya, lo hacemos en el siguiente programa que vamos a hablar sobre todo el tema de la diversidad sexual y la Biblia. ¿Qué hacemos con esta última pregunta? como usted le resulte conveniente. No, pues es que no sé qué tan largo sea el tema. Igual tiene, pero es que con respecto a las preguntas sobre la Biblia, qué dice la Biblia, hay que simplemente hay que conversar sobre lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Ok, vamos a hacer, Ahora, vamos a hacer una cosa, padre, para que no corramos. Lo dejamos para el siguiente programa. ya, Invitamos a toda la gente a que nos acompañe al siguiente programa. Pocas veces he hecho un programa en dos partes,
esta va a ser la tercera vez que lo haga, vamos a hacerlo así. Y entonces el siguiente programa nos va a platicar sobre la Red Nacional allá en Chile de sobrevivientes que agrupa personas que han sido víctimas de abuso en entornos institucionales. Me parece que es un tema muy Ujú. importante. Y vamos a platicar de este asunto de la diversidad sexual y la Biblia. ¿Qué realmente dice o no dice la Biblia sobre la diversidad sexual? Porque luego también creo que interpretamos y agregamos de nuestra cosecha a nuestro gusto un poco, ¿no? Entonces, Ya, ni un problema. ok, Te entonces que- Mi pregunta es, ¿te quedaron algunas dudas con respecto a la diferencia que tenemos con Roma? creo que no, es que como dice, en realidad son algunas cosas más de forma que de fondo, ¿no? Claro. Ah, como para terminar, hay Sí. muchas cosas que la Iglesia Católica Romana tiene de la Iglesia Ortodoxa. Y esto Ujú, es para rematar solamente el programa. ¿Por qué pasa eso? Porque las hijas siempre tienden a parecerse a la madre. ujú. Con eso te digo todo. Ok. Ok, pero ustedes, fíjese, aquí ya me acaba de dar un tema. Ustedes dicen que son la madre y seguramente la iglesia de Roma dirá que la madre es ella y y la hija Ah, usted. pero es que, pero si tú vas sacándolo, tú lo vas sacando por años, nosotros tenemos muchos más años, pues si nosotros la ortodoxia deriva directamente de los 12 apóstoles. Ajá, Cada una de las iglesias ortodoxas deriva directamente de un apóstol de Jesús de Nazaret, del sí, primer colegio apostólico. la de, Ahora, ¿por qué la la iglesia de católica ustedes se es de sigue? Andrés, de San Andrés. Claro, hermano de Pedro. Sí, pero es que, o sea, pero la primera institucionalizada fue la de Roma con Constantino, No, es César Constantino primero, ¿no? no, la primera iglesia que se reconoce como iglesia y se institucionaliza como tal y que tenía su primer obispo fue la iglesia de Jerusalén, Ah, caray, con el apóstol Santiago, con el apóstol Santiago, que fue el primer jefe de la iglesia. a ver, dígame, porque ahora esa sí no me la sabía. Claro, sale hasta en la Biblia, fue el primer mártir de la iglesia de Jerusalén, fue ese el apóstol Santiago. La primera iglesia cristiana que se crea o que se va, que nosotros tenemos conocimiento, que tradicional e históricamente es la iglesia de Jerusalén. De ahí se diseminan para todos los otros lados y se van fundando las tres iglesias. Constantinopla pasa a ser una iglesia importante porque también San Pedro dicen que estuvo en Constantinopla, como también San Pedro estuvo en Alejandría, como también San Pedro estuvo en... Bueno, son cuatro las sedes donde Pedro estuvo, y en esas cuatro sedes, nuestras cuatro ciudades, Pedro también fundó una iglesia. Entonces también son sucesoras de San Pedro, porque ya también San Pedro impuso las manos a algunos viejitos y los nombró obispos. O sea, Pero Roma, ¿por qué la se figura de obispo no nace con la iglesia eh, de Roma, ya romana? No, porque está ya en la Biblia, está allí en antes de la que Biblia, que es existiera. lo que me dice hace Claro. rato. ¿A qué se referían con obispo? Obispo que ejercía la función netamente de supervisar la comunidad, de que lo que se pensara, se dijera y se hablara de Jesús de Nazaret fuera lo correcto. Ok, Entonces, fuera lo correcto, eso es lo que se llama un pensamiento ortodoxo, creer lo correcto ok, sobre Jesús. bien. Entonces, durante las primeras veces que la iglesia se empezó a reunir, y el primer concilio que aparece dentro de la Biblia es el concilio de Jerusalén, donde se vuelven a reunir los apóstoles con otras personas más y empiezan a hablar sobre ciertos temas que tenían que ver con el judaísmo y el nuevo pensamiento de la iglesia de Jesús de Nazaret. Mm. Y de ahí nace la idea de los concilios. Nosotros creemos como ortodoxos los 7 primeros concilios, porque de ahí para atrás no había contaminación con el Estado, En los no había concilios, puestos, que es para ponerse de acuerdo, en que claro, creemos todos. claro. Ok. Entonces, ya después de los primeros 7 concilios, después de esos, nosotros tenemos como ortodoxos ciertas diferencias con los católicos romanos, porque ellos, por ejemplo, impusieron que el celibato es un sacerdote, nosotros no lo creemos así. Ujú. ¿Qué otras diferencias?
Claro, nosotros, por ejemplo, para celebrar la Eucaristía no la celebramos con hostia, nosotros la celebramos con pan Ajá, y damos bajo las dos especies. Nosotros no tenemos la complicación de que la gente, de que los niños tengan que hacer la primera comunión para comulgar. Para nosotros, del momento en que está bautizado, es digno de acercarse a la mesa del Señor. ok. ¿Te das cuenta? Ajá, Sí. Los primeros siete, los 7 sacramentos, nosotros los tenemos porque nosotros de alguna otra manera los trabajamos en los primeros 7 concilios. Y después las demás iglesias las fueron reconociendo y respetando porque son signos que Jesús hizo en su vida. ok, Entonces, de ahí parte que nosotros tenemos o ciertas diferencias o ciertas similitudes. Nuestras vestimentas no hacen mucha, no, cómo te vistas no tiene ningún sentido. Por ejemplo, si quieres sorprenderte de algo, yo en este momento no estoy ni siquiera vestido ni de católico romano ni de católico ortodoxo, mm, porque el cuello, este traje, es protestante. El uso de este cosito blanco es protestante. Nosotros nos disfrazamos de protestantes. Y los romanos lo masificaron es otra cosa. Y después dijeron que era invento de él, es otra cosa. y ahora sí, o sea, el típico cuellito negro con la franjita blanca es protestante, Sí, lo porque sí lo hizo asociamos un pastor protestante, lo hizo en el siglo XVII. Antiguamente eran los hábitos clericales el ornamento de los sacerdotes, ¿Y por qué lo usan los sacerdotes católicos? ¿Por qué sí lo usan o no? porque se nota elegante, porque se ve bonito, porque marca una diferencia, porque crea una moda, y después lo institucionalizaron en el Concilio Vaticano II. Así son, así son de... O- Esto nunca se le ocurrió a los católicos romanos, nunca. Ok, ok, ¿Cómo se dice? El derecho de autor no es católico, el derecho de autor es protestante. Lo o- puedes encontrar, lo puedes buscar en las redes sociales y coloca uso del cuello clerical. ¿Quién lo inventó? Y ahí te aparece el nombre del pastor que lo inventó. cuello clerical. Ok, Cuello clerical o clericman. ajá. Hay una historia del siglo XVII, hay otra que es muy antigua también, que es un poco más anterior, que me la contó un anglicano, que ellos, que es idea de ellos. ¿Por qué? Cuando Enrique VIII organiza la iglesia anglicana y la separa de Roma, eh, su hija, la María Tudor, cuando fue como heredera, toma el trono, empieza a perseguir a los católicos anglicanos. Pues deberían llamarse católicos también, que son los más cercanos y los más parecidos en muchas cosas a los católicos romanos. Oye, y eso que yo comentaba de que, ay, el obispo de tal lugar proponía un cierto concepto, una cierta idea en estas eh, discusiones cristológicas y que la Iglesia Católica dijo, no, eso no, y es una herejía. Hay herejías que tienen hasta nombre y apellidos, ¿no? Claro, Este, las arrianas. ¿las que, Sí, perdón? hay muchas herejías que nosotros, pues, hay muchas iglesias ortodoxas las reconocen como tales, como hay iglesias ortodoxas que no las reconocen como tales. Ok, Por ejemplo, la iglesia copta ellos, no me recuerdo en este momento cuál es la diferencia, pero es una herejía cristológica que parece que tiene que ver con la humanidad de Jesús, si ok, no me recuerdo en este momento. ok. Pero para ellos la mantienen y la encuentran como una verdad de fe. A esta altura, después de 1500 años, no vamos a estar peleando con una viejita que ya se ha mantenido así. Ajá. Pero, pero hay otras, los monofisistas, los arrianos, y un sinfín de otras, como se dice, los iconoclastas. Son herejías que hay algunas iglesias que la mantuvieron ese pensamiento y lo reconocieron como una verdad de fe. Y estas herejías son parte de estas iglesias que comentaba yo al principio. O sea, las iglesias que creen en estos conceptos, en estas creencias, eh,
que no los aceptó la Iglesia de Roma. Universal. Sí, no son parte de las de las de las iglesias ortodoxas, o sí. No sé si me... Dentro de la comunión dentro de la comunión ortodoxa que agrupa las 14 iglesias ortodoxas principales, que son las que tienen como, se reúnen en una especie de concilio, y ellas son las que reconocen otras iglesias ortodoxas más pequeñas Ok. y les dan tomos de reconocimiento. eh, Como ellas todas se colocan de acuerdo, no todas reconocen ciertas iglesias que mantengan dentro de su doctrina alguna herejía que nosotros no conocemos o no queremos reconocer. O sea, que están Por eso, como, son todavía apartes, o sea, sí, son iglesias católicas que no están, claro, yo pienso, es un pensamiento personal, sí. yo creo que ellas se adhieren a la iglesia de Roma porque por este otro lado no les fue bien. Mm, Entonces, quizás Roma, por una cuestión de cantidad más que de calidad, acepta la suya y le da el reconocimiento y que ella piense lo que quieran pensar dentro de su propio terreno, la mm, iglesia copta dentro de Egipto. A todo esto el papa, el patriarca copto tiene el mismo título de papa. Él mm. también se reconoce como papa. El, ¿Sabías tú? ajá. Está Guadró segundo, Sí, porque la iglesia copta sí es totalmente divorciada de Roma. pero reconoce al papa como cabeza de la iglesia. Ok, ok. Como esas 24 sui juris que siendo iglesias orientales también se llaman dentro de la Iglesia Católica Romana iglesias ortodoxas, como la Ujú, ucraniana. ok, como la Pero Ucrania. esa es una cuestión de organización y pura semántica canónica. Ok. Sí, por ejemplo, tengo aquí una herejía que decía, es la herejía nestorianismo. Nestoriana. Ujú. Sí, que dice que María no debería ser llamada Madre de Dios, sino nada más Madre de Jesús, Claro, porque había llevado en su seno solo la parte humana de Jesús, no su de parte Jesús, divina. y no a Dios, no la divinidad de Jesús, Ajá. porque Dios no te- porque eso le quitaría a Dios su, su eternidad, tendría un principio y un fin. Ujú, Entonces ahí hay una cuestión netamente de que hacer ¿cómo se dice? Un estudio profundo y teológico en cuanto al término. ok, ok, Los arrianos tenían otro pensamiento de que parece que Jesús era hombre y en un momento de su vida se convirtió en Dios y hombre a la vez. ¿y esa qué herejía es? Creo que es la arriana, no me recuerdo muy bien en este momento, Ok, o la herejía de Arrio, pero son muchas las herejías que se fueron de alguna otra manera mm, limpiando durante los concilios, estudiándolas, peleándolas. ok. Sí, Entonces, la ah, base de la fe católica, católica universal, se basa en los 7 primeros concilios. Por ah, ejemplo, nosotros nos reconocemos como iglesias orientales o iglesias ortodoxas, el dogma de la infalibilidad papal. ujú, No importa si el Papa es infalible allá en Roma, ¿por qué no reconocemos de que el hombre como tal no se equivoque? ¿Te das cuenta? sí, Incluso tenemos diferencias que nosotros como iglesia ortodoxa tenemos nuestros propios santos y ellos tienen los propios suyos. ok. Hay algunos que nosotros reconocemos y respetamos por cierto impacto que tienen en el cristianismo Ujú, y que son de alguna otra manera transversales. Por ujú, ejemplo, San Francisco de Asís. claro. ¿Te das cuenta? Claro, pero es interesante hablar de esto de las herejías porque creo yo también que tenemos luego la idea de que las herejías son como en las películas de la Inquisición, ¿no? De que cualquier persona que diga, cualquier cosa, no sé, en contra de la iglesia estaba cometiendo una herejía o que, ay, él es hereje porque tiene pacto con el diablo y no, la palabra Claro,
se refería a todas estas diferentes ideas que los diferentes obispos tuvieron sobre algún tema y que la Iglesia ortodoxa dijo, no, eso no es correcto. Y entonces se quedaron como herejía, pero para la Iglesia ortodoxa, pero para estas otras iglesias, como decíamos ahorita, la No, copta, no son herejías, son eh, claro, diferencias teológicas, interpretaciones doctrinales claro, distintas, ¿no? así es, así es, tal cual como tú lo dijiste. Ok, Ahora, como para ir cerrando, sí, dentro de la antes tú hablaste de que nosotros tuvimos un cisma que fue el del 1054, el del 16 de julio del 1054. ah, Y antes del 1054 solamente habían, como decirte, cuatro iglesias ortodoxas importantes. ok. No había más, que era la iglesia ortodoxa de Constantinopla, que hoy día es presidida por el patriarca que yo reconozco, que es ¿Qué es? el patriarca Bartolomé I, Ok, patriarca ecuménico de Constantinopla y de la Nueva Roma, y que cuenta como cerca de 4 millones de fieles. ok, De- Antes del 54 estaba la iglesia ortodoxa de Alejandría, la iglesia ortodoxa de Antioquía, que aquí en Chile tiene mucha fuerza y tiene mucho reconocimiento, porque es una de las iglesias ortodoxas más antiguas que llegó aquí al país. Nosotros somos más nuevos como patriarcado. Y la iglesia ortodoxa de Jerusalén. Esas eran las cuatro iglesias ortodoxas más importantes del mundo. Eran los cuatro patriarcas ecuménicos. Y el de Roma era un quinto, pero era porque era el patriarca de Occidente. Nosotros, los ortodoxos, reconocemos estos cuatro patriarcados como los grandes patriarcados de Oriente. perfecto. Ahora, cuando muere un papa en ejercicio, no como con lo que ocurrió con Benedicto XVI, que él murió Sí, sí, sí. renunciado, pero sí ocurrió con Juan Pablo II. Nosotros como ortodoxos, todos los patriarcas, el concilio de patriarcas, el concilio ecuménico, cuando muere el Papa de Roma, lo reconocemos como, como un patriarca de una iglesia católica importante y Ok, asistimos a su funeral y nos dan un momento de la ceremonia y hacemos la despedida desde la ortodoxia. Nos ok, reunimos en torno al féretro y hacemos nuestras oraciones ortodoxas. perfecto. Eso es uno de los... Ahora, el Papa Francisco ha sido ¿cómo se dice? Un paladín de los gestos ecuménicos, especialmente con el patriarca de Constantinopla, con el patriarca Bartolomé. Ok, Cuando Francisco fue instituido en Roma, Papa Francisco se inclina ante el patriarca de Constantinopla para que le dé su bendición, ok. pudiendo ser al revés. O pudiendo ser mutuo, ¿no? Ok, padre Sí, Pancho, sí, lo vamos a dejar claro, aquí porque ya hasta me pasé de tiempo. Este, ahorita nos volvemos a ya, conectar y grabamos el segundo programa. Bueno, amigos, pues no se pierdan la semana que ya. entra el padre Pancho, seguimos platicando con él. Muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Soy Claudia Sunsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.